Una de las gráficas estadísticas de mayor potencialidad y desafortunadamente muy poco utilizada es el diagrama de caja, cuya forma vemos en pantalla. Este diagrama de caja se construye dividiendo a un conjunto de datos ordenados en 4 partes. Estas partes quedan delimitadas por 3 valores a los que llamamos cuartiles. El cuartil 1 divide al conjunto de datos de tal forma que concentra a un 25% de datos. El cuartil 2 se ubica en la 50ª posición del conjunto ordenado de datos y por lo tanto lleva una concentración de 50%. Tercer cuartil se ubica en la 75ª posición del conjunto ordenado de datos y concentra a su izquierda un 75% de datos y a su derecha un 25%. Por supuesto que el diagrama de caja tiene un inicio y un final, que es el mínimo de los datos y el máximo de los datos. Por ejemplo, si hacemos referencia a los ingresos de un conjunto de personas, de una empresa, de una organización, vemos que el 25% de las personas aproximadamente ganan menos de 9,500 pesos, que es el valor del primer cuartil. El 50% de las personas ganan aproximadamente menos de 12,000 pesos. El 75% de las personas, que lo define el tercer cuartil, gana aproximadamente menos de 15,000 pesos. Este es el diagrama de caja. Esta gráfica es la forma convencional en que se presenta el diagrama de caja, pero por supuesto que puede tener muchas otras variantes que, si interpretamos correctamente, nos darán la posibilidad de entender mejor la naturaleza de la información analizada. Veamos algunos ejemplos en Excel. Aquí tenemos un conjunto de datos, 20 datos. Como primer ejemplo, tenemos ingresos de varias personas. Vamos a hacer uso de Megastat. Vamos a complementos, Megastat. Vamos a dar clic en estadística descriptiva. Aquí nos muestra una amplia gama de opciones que podemos generar. En este caso nada más estamos interesados en el diagrama de caja, que está aquí. Le damos clic, nos va a dar como reporte el diagrama de caja. Tenemos que dar el rango de datos. Vamos a eliminar en este caso el ejemplo 1, ingresos de 20 personas. Ya está el rango de datos, el diagrama de caja, damos OK y aquí se genera el diagrama de caja. Vemos que este ejemplo 1 precisamente corresponde a la forma usual en que se conoce el diagrama de caja. El ingreso mínimo es 5,000 pesos, el ingreso máximo es 20,000 pesos. Y aquí está el valor del primer cuartil, 9,500, segundo cuartil aproximadamente 12,000 y tercer cuartil aproximadamente 15,000 pesos. Vayamos al ejemplo 2 y veamos qué pasa si las 20 personas ganan exactamente lo mismo. Todas ganan 10,000 pesos. ¿Cuál sería su diagrama de caja? Seguimos el mismo procedimiento. Complementos, Megastat, estadísticas descriptivas. Marcamos el rango, diagrama de caja y vean el diagrama de caja que se genera. Es simplemente una línea vertical que nos indica que todas las personas ganan 10,000 pesos. Obviamente es la versión más distorsionada del diagrama de caja. Como tercer ejemplo, consideramos el caso en que aproximadamente las primeras 10 personas ganan lo mismo, es decir, tienen un ingreso de 10,000 pesos, y las siguientes 20 personas u 11 personas ya tienen variabilidad en sus sueldos. ¿Qué diagrama de caja se genera? Aquí está el diagrama de caja que se genera. No aparece la primera rama, está concentrado nada más en los 3 últimos bloques del diagrama de caja.
Como cuarto ejemplo, consideremos que las personas que prestan sus servicios en la empresa o organización tienen dos tipos de ingreso. La mitad gana aproximadamente lo mismo, 10,000 pesos, y prácticamente toda la otra mitad gana 15,000 pesos. ¿Qué diagrama de caja puede generar esto? Veámoslo. Este es el diagrama de caja de esta situación. La mitad de las personas ganan 10,000 pesos y la otra mitad de las personas ganan 15,000 pesos. No aparece la línea intermedia ni aparecen los brazos o los bigotes. Como quinto ejemplo, veamos que en esta empresa el nivel de ingresos comprende tres categorías entre los empleados: aquellos que ganan 10,000, que son aproximadamente 6, los que tienen otro nivel de ingresos, todos iguales, 12,000, que es prácticamente otro tercio, y el último tercio de empleados ganan 15,000. Tres distintos niveles de ingreso. ¿Esto qué diagrama de caja me genera? Veámoslo. Este es el diagrama de caja. Los primeros ganan 10,000, los siguientes 12,000 y los últimos 15,000. Igualmente, este diagrama de caja no muestra los bigotes o los brazos. Como último ejemplo, vamos a ver qué pasa si pocas personas tienen un ingreso bajo, en este caso 7,000 pesos, pocas personas tienen un ingreso alto, 20,000 pesos, y la mayoría de los empleados tienen un ingreso medio, todos iguales a 13,000 pesos. ¿Qué diagrama de caja genera esto? Veámoslo. Este es el diagrama de caja. Ahora no aparece el recuadro central, únicamente una línea intermedia de los 13,000 pesos. El mínimo es 7,000, pero no se pinta la raya. El máximo es 20,000 y el ingreso mayoritario concentrado en 13,000 pesos. Información útil en diferentes direcciones es la que podemos obtener a partir del diagrama de caja. Por ejemplo, con respecto al sesgo y a la simetría, podemos encontrar los tres modelos básicos. Si el diagrama de caja tiene esta forma, que es el más usual, podemos decir que la distribución es insesgada, y hablando otra vez de los ingresos, tendríamos una repartición equitativa de los ingresos. Un diagrama de caja como este nos estaría informando e indicando que la distribución está sesgada a la derecha. Es decir, la mayoría, aquí está la mayoría, percibe un nivel bajo de ingresos. La variable numérica es ingresos y va aumentando, pero el 75% de la población está aquí concentrado, es decir, la mayoría percibe poco. El caso contrario a este es, por supuesto, cuando la distribución está sesgada a la izquierda, que correspondería a una situación en la que la mayoría obtiene altos ingresos, que pues es evidente que esto no suele pasar. Otra información estadística que podemos obtener del diagrama de caja, así sea de forma intuitiva, es la kurtosis. La kurtosis mide el grado de apuntalamiento o picudez del conjunto de datos. Y tenemos tres modelos básicos. En primer lugar, esta mesocúrtica es la que tiene el levantamiento de tipo normal. Entonces, como habíamos establecido, este diagrama de caja podría exactamente corresponder a una forma normal, porque es simétrico respecto a la media y está igualmente distribuido. Por su parte, si la distribución está muy elevada al centro, se tiene una kurtosis leptocúrtica, que el diagrama de caja debería ser de esta forma. ¿Por qué? Porque en la parte intermedia tenemos poca variabilidad, por lo tanto la variable toma valores repetidos y las barras estarían por lo tanto elevadas. La más o menos considerable variabilidad de los otros segmentos haría que estas barras estarían reducidas de tamaño, es decir, barras reducidas en los extremos y barras elevadas al centro me dan una forma leptocúrtica.
El tercer caso es cuando las barras al centro están muy achaparradas, que en el diagrama de caja podríamos ver lo que está muy alargado el segmento de los cuartiles intermedios. Es decir, aquí hay una gran variabilidad, por lo que los datos tienen poca frecuencia y sus barras estarían bajas. Esta es la forma platicúrtica. Una potencialidad más del diagrama de caja, así sea intuitivamente. Cuando se desea probar la normalidad de un conjunto de datos, existen pruebas estadísticas, algunas de ellas muy sofisticadas. Podemos mencionar, por ejemplo, la bondad de ajuste con la distribución G cuadrada, la prueba Anderson-Darling, la prueba KS o Kolmogorov-Smirnov, los gráficos QQ, etc. Todas ellas de alta precisión técnica y muy sofisticadas. Pero el diagrama de caja nos puede dar una idea intuitiva si hay normalidad o no. La forma más conocida, que es esta, pues presume de alguna forma normalidad del conjunto de datos. Aunque no necesariamente, porque los datos del centro podrían tener poca repetición, es decir, frecuencias muy diferentes y por lo tanto no estarían tan elevadas. En contraparte, los datos que aparecen en las orillas podrían tener altas frecuencias. Entonces tendríamos altas frecuencias izquierda y derecha y bajas al centro, no sería forma normal, pero bueno, ese sería un caso de excepción. Pero de manera general, podría decirse que esta forma presume una forma normal. Estas, por supuesto, no tienen forma normal automáticamente, porque no son simétricas respecto a la media. Característica esencial de la distribución normal. Podemos ir más lejos con el diagrama de caja y realizar pruebas de hipótesis, así sea de forma intuitiva. Por ejemplo, en este caso, dado este diagrama de caja, queremos plantear la hipótesis de que si el ingreso poblacional es igual a 12,000 pesos. Entonces, si vemos que numéricamente el 12,000 o 12 se ubica prácticamente en el centro del diagrama de caja, pues es evidente que sí, que efectivamente el ingreso poblacional es de 12,000 pesos. En contraparte, si el diagrama de caja está así, la escala numérica está aquí, y el 12,000 anda por afuera prácticamente de todo el diagrama de caja, la hipótesis ¿es el ingreso poblacional igual a 12,000 pesos? Debería ser rechazada rotundamente. Es decir, obviamente el ingreso promedio poblacional no es de 12,000 pesos. Podemos llevar el diagrama de caja a hacer una prueba de hipótesis para dos poblaciones. Por ejemplo, dado estos dos diagramas de caja provenientes de dos muestras, correspondientes a los salarios de empleados de dos empresas, y se plantea la hipótesis: ¿son las medias de las dos poblaciones iguales? Es decir, ¿el ingreso promedio de ambas empresas es el mismo? Pues evidentemente sí, dado que como las cajas son simétricas, el segundo cuartil, que es la mediana, prácticamente coincide, no hay mucha diferencia. Entonces, es obvio y evidente que las medias de las dos poblaciones sí son iguales. Finalmente planteamos otra prueba de hipótesis. Son las medias de las dos poblaciones iguales y los diagramas de caja esta vez están desfasados entre ellos. Por lo tanto, evidentemente, las medias de las dos poblaciones no son iguales. Esta posición de los diagramas de caja no es arbitraria. Obviamente están ubicados con respecto a un eje real, donde están los números, y por la simetría de ambas cajas, la media de la muestra 1 está aquí, de la primera caja, la media de la otra muestra, de la caja 2 está aquí, significativamente diferentes. Tan diferentes que las cajas coinciden muy poco entre ellas.